¿Qué es lo que realmente decide antes de que decidamos? Hay momentos donde todo parece claro. Una visión nítida, la pantalla iluminada, el gráfico mostrando una señal inequívoca, el cursor titilando en el lugar exacto, el precio en la zona esperada, listo para un punto de entrada perfecto. Todo, absolutamente todos los indicadores, te dicen que es la oportunidad que estabas esperando, esa señal perfecta que tantos buscabas. Y sin embargo, justo en ese instante, una tensión invisible se apodera de vos. Una parte de tu ser que no podés nombrar duda. Una milésima de segundos de vacilación. Entonces, haces clic, ejecutás la orden y después vendrá la racionalización. El gráfico, el análisis técnico, el diario de trading, con su columna de argumentos lógicos que justifican tu acción. Pero la verdad, si nos animamos a decirla, es que esa decisión ya había sido tomada mucho antes de que lo supieras. Se gestó en una arquitectura invisible de la mente, una estructura que, a veces frágil, a veces sólida, sostiene nuestra manera de elegir. La neuroeconomía, la disciplina científica que estudia cómo el cerebro toma decisiones económicas, nos obliga a mirar más allá de las variables superficiales y de los números. Nos obliga a mirar hacia las profundidades de nuestra mente. Hoy, en este episodio, vamos a explorar esa compleja red neuronal y psicológica que a menudo, sin que lo notemos, decide por nosotros. Soy Roberta Márquez, licenciada en Psicología y analista de acciones bursátiles. Y esto es Psique Fibonacci, una invitación a pensar en lo que se esconde detrás de cada decisión financiera. Lo que decide, sin que lo notes, no siempre es tu yo libre y consciente. Tu yo que se sienta a analizar la pantalla. Es más bien un vos en tanto estructura, en tanto memoria, en tanto un personaje que se fue armando para sobrevivir en otros escenarios. Es la mente en piloto automático, esa parte de vos que opera con viejas reglas y reflejos condicionados. Esas decisiones automáticas y rápidas que tomás en el mercado no son un acto de libertad, sino una repetición de viejos guiones aprendidos en las primeras etapas de tu vida. Entonces, ¿quién es el que decide cuando decidís? Si no aprendemos con paciencia a reconocer desde qué lugar estamos eligiendo, nunca vamos a poder ser libres para operar. El tema central que abordaremos hoy es la mentalidad, ese conjunto de creencias que guían tus acciones, entendiéndola como la arquitectura interna que moldea nuestra experiencia y, en última instancia, nuestros resultados. La premisa central que hoy exploraremos se basa en la dicotomía propuesta por Carol Dweck en su obra seminal Mindset, la nueva psicología del éxito. Hablaremos de mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Pero también vamos a ir un paso más allá. Hablaremos del miedo a fallar, del narcisismo camuflado, del yo herido y de la posibilidad de devenir otro. Veremos cómo se piensa el error desde distintas perspectivas y qué sucede cuando el dinero activa viejos fantasmas de la infancia, porque el mercado no es un lugar neutral. Y nosotros tampoco lo somos. El mercado es un amplificador de nuestras historias más profundas. De más está decir que invertir es una actividad desafiante de por sí. Entonces, también es una activadora de viejos fantasmas, operando como un escenario simbólico, como un espejo donde se refleja la escena de nuestras heridas más antiguas.
Nadie falla en una operación de compra o de venta en el mercado sin tocar, aunque sea de reojo, alguna narrativa, algún guión aprendido en la infancia. Narrativas como no soy suficiente, si me equivoco me van a abandonar, o tengo que hacerlo perfecto para que me acepten. El error en el trading no es solo un evento, es una escena que activa la historia. Y lo que sentimos frente a él nos devuelve la imagen de quién estamos siendo. Cuando la pérdida golpea, el dolor no siempre es por el dinero en sí mismo, ni por el número en la pantalla. A menudo el dolor es por el eco simbólico que esa pérdida carga. Ese número en rojo en la pantalla nos vuelve a poner de manera inconsciente en el lugar de quien no fue capaz, de quien no cumplió con las expectativas de los demás o de sí mismo, y nos deja desnudos frente al juicio del otro. Ese otro internalizado que aún vive dentro nuestro, como un juez o como un sistema de creencias que de alguna forma nos condena y nos determina. Y es justo en este punto donde muchos traders e inversores, incluso los más formados en lo técnico y en lo fundamental, se estancan, interpretando que solo hay una forma de operar el mercado. Y esta es considerando que siempre estaremos a merced de la psicología interna. A menudo el discurso general gira en torno a reconocer y aceptar esta realidad, intentando que no influya en las operaciones. Pero pocas veces se habla de cambiar uno, para adaptarnos a los ambientes desafiantes de nuestra vida. Después de todo, para cambiar, hay que reconocernos equivocados, y muchas veces eso duele demasiado para ser considerado siquiera. Este bloqueo no es un bloqueo metodológico ni una falta de conocimiento sobre el mercado, sino sobre nuestra propia identidad. Nos cuesta soltar una operación perdedora porque en un nivel profundo sentimos que al hacerlo estamos admitiendo que somos el error, que somos un fracaso. Confundimos el valor personal con el resultado de una operación y ahí el ego se aferra, se tensa y se juega todo en una sola vela. El mercado, en este sentido, es implacable y no tolera esta fusión entre la identidad y el resultado financiero. Nos castiga si no podemos diferenciarnos de nuestras ganancias y pérdidas, que es de hecho el resultado de una programación. En otras palabras, podemos castigarnos a nosotros mismos si nos mantenemos enfocados en el resultado económico de vivir de acuerdo a una programación o patrón mental que nos limita. Quedamos reducidos solamente a otro factor más que controlar, a una cosa más que gestionar, un número, en lugar de ser un humano con una visión integral. El psiquismo, cuando está herido, tiende con mayor frecuencia a este tipo de confusión. Por esto, más que disciplina, lo que muchos traders necesitamos es elaboración psíquica, que es el trabajo de una mente para procesar y dar un nuevo significado a las experiencias emocionales. Es por esto que un plan de trading no basta si el inconsciente sigue operando sin límites. Y hablando de inconsciente, a menudo lo llamamos simplemente mentalidad. La psicóloga Carol Dweck postula la existencia de dos mentalidades predominantes. Por un lado, la mentalidad fija, que se basa en la creencia de que las capacidades, la inteligencia y el talento son atributos estáticos e inmutables. Desde esta perspectiva, el fracaso no es una oportunidad, es una sentencia sobre tu valía intrínseca. El esfuerzo se percibe como una señal de inaptitud. La mentalidad fija opera como una creencia, pero también como un sistema defensivo y un escudo del yo para evitar la herida narcisista que implica reconocer la propia insuficiencia. La lógica acá es bastante simple.
Si fallo, es porque no soy capaz. Si no lo sé, es porque no sirvo. Y en esa lógica, la única forma de proteger el autoestima es evitando el intento o racionalizar el abandono, es decir, justificar la falta de acción. En contraposición, la mentalidad de crecimiento concibe las habilidades y la inteligencia como maleables, susceptibles de desarrollo a través del esfuerzo sostenido, la dedicación y el aprendizaje de la experiencia. Esta distinción, aunque arraigada en la psicología del desarrollo y la educación, posee profundas resonancias en el comportamiento económico, especialmente en la gestión de la incertidumbre y la adaptación al dinamismo de los mercados. Lo fundamental a comprender es que la lógica de la mentalidad fija nos impide crecer, porque todo crecimiento real implica atravesar la insuficiencia. El crecimiento requiere tolerar la imagen de uno mismo en estado de construcción, y eso duele. Sobre todo si creciste en una sociedad, como la actual, en donde el error no se concibe como un peldaño, sino como una condena. Por esto, cambiar de la mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento no es algo simplemente superficial. No es pensar positivo o repetir afirmaciones positivas frente al espejo, sino que es un trabajo profundo de resignificación, un acto que significa darle un nuevo sentido a algo que antes causaba dolor o miedo. Es, en cierta forma, atravesar un duelo. Es desprenderse del personaje exitoso que construimos para sobrevivir. Es aceptar que no sabemos, que vamos a necesitar ayuda, que vamos a fallar y que a pesar de todo eso, nuestro valor como persona no se termina ahí. Pero si el cambio de mentalidad va más allá del optimismo, ¿qué papel juega la ciencia en todo esto? Dejemos de lado las frases de autoayuda y hablemos de la trampa del ego, entendiendo los atajos mentales. El inversionista con una mentalidad fija tiende a percibir su rendimiento en el mercado como un reflejo directo de su habilidad innata o su talento. Cuando enfrenta pérdidas, estas no son interpretadas como una retroalimentación para mejorar, sino como una confirmación de su insuficiencia fundamental. Y es acá donde se activa una cascada de sesgos cognitivos, que como ya hablamos anteriormente en este podcast, son atajos mentales o errores sistemáticos en nuestro pensamiento que nos llevan a juicios irracionales. Como es mantra en este podcast, la neuroeconomía, la disciplina que usa la neurociencia para entender cómo el cerebro toma decisiones económicas, nos muestra que nuestras decisiones no son puramente racionales, que están profundamente atravesadas por estos atajos mentales. Pero lo que los modelos conductuales no alcanzan a explicar es por qué cada sujeto cae en determinados sesgos y no en otros. No basta con saber que el sesgo existe, hace falta entender qué función cumple para ese sujeto en particular, qué escena interna lo sostiene. Porque un mismo atajo mental puede tener raíces distintas en una persona y en otra. Puede ser miedo a la carencia material, puede ser terror a defraudar o puede ser una forma encubierta de autocastigo. Así, lo que la economía llama sesgo cognitivo, la psicología llama defensa. Un mecanismo inconsciente para protegernos de la ansiedad o los conflictos. Y lo que la neurociencia nombra como un error de cálculo, la clínica puede leerla como un síntoma, una señal de un conflicto psíquico no resuelto. El trader que entra y sale compulsivamente no es solo alguien con una baja tolerancia a la espera. Es alguien que no puede sostener la tensión del deseo, que necesita resolver rápido, que repite lo mismo esperando un resultado distinto. Entonces, la pregunta es, ¿hay esperanza? ¿Podemos transformar esa estructura interna que nos limita?
La buena noticia es que tu mentalidad puede cambiar, pero no con frases motivacionales escritas en el espejo. Cambia cuando hay elaboración, que es el proceso mental de procesar y dar sentido a las experiencias, en lugar de solo reaccionar a ellas. Cambia cuando hay relato, cuando hay análisis, cuando se pone en palabras lo que antes era solo un acto. Cambia cuando dejamos de actuar la herida y empezamos a simbolizarla. El cambio aparece cuando se produce una escisión subjetiva, una división o separación entre tu yo actual y el yo que se regía por los viejos patrones. Es cuando como sujetos podemos mirarnos y decir, eso que hice ya no me representa. Cuando puedes separar el yo actual del yo que actuaba por defensa. Y ahí es donde aparece la libertad, no como una idea utópica, sino como una posibilidad real. El primer paso es un reencuadre semántico y cognitivo, un cambio en la forma de pensar sobre las pérdidas. En lugar de ser fracasos, deben ser vistas como costos de aprendizaje o inversiones en educación experiencial. Esta reconceptualización reduce la amenaza a la autoestima y permite un análisis más objetivo y menos cargado de emociones. Un ejercicio simple que podés probar es la auditoría del error. La próxima vez que cierres una operación perdedora, no solo escribas en tu diario de trading los datos técnicos, el precio de entrada, stop loss, etc. Añade una columna extra y pregúntate, ¿qué sentí en ese momento? ¿Qué historia personal se activó? ¿Estaba tratando de demostrar algo? ¿Tenía miedo a fallar o a ser juzgado? Simplemente anota las respuestas sin juicio. Este pequeño acto de honestidad te ayuda a separar el evento del sentimiento y a empezar a diferenciar tu valor como persona de tu resultado como trader. Es el primer paso para dejar de ser la víctima de tus propias reacciones y convertirte en el responsable de tus acciones. En definitiva, tu mentalidad no es un ornamento ni una frase de marketing. Es el suelo sobre el que se apoya la experiencia. Y en el trading no hay nada más valioso que un operador que ha trabajado sobre sí mismo. Es el que ha podido asumir su sombra, el que sabe que cada operación dice algo de él, pero que esto no lo define. Es el que puede ganar sin inflarse y perder sin quebrarse. Es el que no confunde el precio con el valor, el que no reacciona, sino que responde. Y aunque no se cotice, esa es la ventaja competitiva. Porque no decidimos solos. Cada clic, cada entrada, cada cierre, cada omisión, cada exceso lleva en sí la historia de lo que fuimos. El mercado no es un campo de pruebas sobre tu talento, es un espejo, es una escena. Es un lenguaje simbólico donde se representa lo que aún no podemos nombrar. Pero no hay fatalidad, hay conciencia. Y la conciencia permite el quiebre, permite la fisura, permite el pasaje. Se puede devenir otro. Se puede operar desde otro lugar. No más desde la necesidad de demostrar, sino desde el deseo de comprender. No más desde el yo que se defiende, sino desde el sujeto que se responsabiliza. La forma en la que tomás una decisión en los mercados es, en esencia, un reflejo de tu propia epistemología, o dicho de forma simple, de cómo sabes lo que sabes. Es un reflejo de cómo asumís el riesgo y la incertidumbre en todos los dominios de tu existencia. Que tu próximo trade sea una decisión habitada, una elección que tome el yo que ya se dio cuenta y no el viejo vos.
Este podcast está disponible en YouTube, Spotify, Apple Podcasts e iVoox. Si querés profundizar en los temas que compartimos hoy, podés acceder a las investigaciones completas en el newsletter semanal, disponible de manera gratuita. El enlace lo encontrás en mi Instagram. Si te gusta mi contenido, podés colaborar comprando un cafecito. Encontrá el link en la descripción. Y si algo de lo que compartí hoy resonó con vos, me encantaría saberlo. Podés dejarme un comentario o escribirme por Instagram y contarme en qué parte del camino estás, qué contenido te gustaría que se traiga a este espacio o simplemente saludar. Me encontrás como @psique.fibonacci. Gracias por tu escucha. Este podcast no tiene sentido si no toca, aunque sea un poco, la historia de alguien más. Nos encontramos en la próxima.